Bien, buenos días, jóvenes. Vamos a empezar, ¿verdad? Vamos a empezar nuestra clase de hoy. En esta ocasión vamos a presentar los ácidos, ¿verdad? Ese es nuestro tema de esta semana. Vamos a aprender, ¿verdad? Lo que es la definición de ácidos, oxiácidos, hidrácidos y también aplicar las reglas, ¿verdad? Y nomenclaturas para poder dar nombres. Entonces, en esta ocasión vamos a definir lo que son los ácidos. Los ácidos son compuestos químicos que poseen en su molécula un ion hidrógeno, o sea, ahí lo tenemos representado, ¿verdad? Como H+, llamado protón. Ese signo más quiere decir que tiene cargas positivas, ¿verdad? Si ustedes se fijaron en la semana pasada con respecto a los hidróxidos, el grupo OH, ¿verdad? Tiene carga negativa. Por eso su valencia es -1. Allá en la clase anterior, o sea, en el tema anterior de los hidróxidos. Pues aquí los ácidos, ¿verdad? Poseen en su molécula el ion hidrógeno H+. Podríamos decir que es una característica o una diferencia entre lo que es un ácido y un hidróxido. Los hidróxidos llevan el grupo OH y los ácidos llevan al ion hidrógeno, ¿verdad? Entonces, vamos a ver las características de los ácidos. Las características, como ustedes lo pueden observar acá en pantalla, los ácidos son sustancias puras que en disolución acuosa poseen un sabor agrio. Por ejemplo, yo les digo, todos tenemos frijoles en nuestras casas. Al cocinarlos y los dejamos ahí sin llevarlos al refrigerador, sin volverlos a hervir, ¿qué va a pasar al día siguiente? Pues se van a agriar, ¿verdad? Se van a juquear, como decimos comúnmente. Pero la verdad es que ellos sufren una acidificación, ¿verdad? Se juquearon, se agriaron, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque hubo un ácido que los hizo, ¿verdad? De que se volvieran ácidos. También tenemos, poseen un sabor agrio, nos dice, ¿verdad? O sea, por esa sencilla razón es una de las características de ellos. Producen iones hidrógeno, que es constituyente especial de todos ellos. Si ustedes observan, todos los ácidos van a llevar, ¿verdad? El H+, y por eso es que producen iones hidrógeno. En el caso del HCl, H2SO4, el H3PO4, que en este caso el HCl es el ácido clorhídrico, el H2SO4 es el ácido sulfúrico y el H3PO4 es el ácido fosfórico. Hay miles, ¿verdad?, de compuestos sobre los ácidos, pero los más conocidos y los con los que más nos relacionamos es con esos. Tenemos, colorean de rojo el papel tornasol azul, ahí le faltó, o sea que el papel tornasol azul son unas cintitas o unas banditas de color azul, que al introducirlo en una sustancia que es ácida, entonces el papel va a cambiar a color como rosadito, como tirando a un rojo, ¿verdad? O sea, no rojo totalmente, pero sí cambia a color rojo, nos dice ahí que más que todo es como color fucsia. Son corrosivos, o sea que si caen en formica o en otros lugares o caen en metal, se lo van comiendo, como decimos nosotros, a eso se refiere, ¿verdad?, la palabra corrosivo. También vamos a decir que el uso de los ácidos lo debemos de hacer con mucha precaución porque pues nos puede ocasionar, ¿verdad?, graves consecuencias. En el caso del H2SO4, el ácido sulfúrico, que este ácido es utilizado en la batería de los carros, ¿verdad?, pero que es un ácido bastante fuerte,
si nos llega a caer una gota, ¿verdad? En nuestro cuerpo, en una pierna, podemos decir, se nos hace un agujero porque corroe, come, es lo que quiere decir, ¿verdad? El HCl, si usted toma el cloro, si toma el cloro con la pura mano, agarrarlo, pues usted ve que se pelan las manos, porque claro, es un ácido más débil, ¿verdad? Que el H2SO4. Pero ustedes saben que nosotros lo utilizamos, ¿verdad? El HCl se encuentra presente en el estómago, ¿verdad? Es un ácido que nos ayuda a digerir o a hacer nuestra digestión. Tenemos acá, reaccionan con las bases produciendo sales, o sea que los ácidos reaccionan con los hidróxidos, o sea que las bases son los mismos hidróxidos. Que más adelante vamos a ver, creo que ya la próxima semana, vamos a ver las sales y para formar una sal necesito de un hidróxido más un ácido, ¿verdad? Entonces, ven que todos se van combinando. Allí tenemos entonces características que presentan los ácidos. Luego tenemos los tipos de ácidos. ¿Cuáles son los tipos de ácidos? Pues son dos. Ahí tenemos, hay más jóvenes, hay más ácidos, pero en esta ocasión vamos a estudiar dos, los oxiácidos y los hidrácidos, ¿verdad? Entonces, si definimos lo que es un ácido oxiácido, de oxi, ¿verdad? Ácido, ¿qué son? Me dice que son producto de la combinación de un anhídrido más agua. Se les conoce también como oxiácidos y oxoácidos, ¿verdad? Se diferencian de los hidrácidos, que es otro tipo de ácido, por poseer oxígeno en su molécula. ¿Qué me está diciendo? Que los oxiácidos van a llevar oxígeno cuando ya formen el compuesto. Siempre es una característica. Mientras que los hidrácidos, que es el otro tipo de ácidos, no van a llevar oxígeno. Entonces allí los podemos diferenciar muy bien, ¿verdad? ¿Cómo vamos a formar los oxiácidos? Bueno, los oxiácidos los vamos a formar, un oxiácido primero se escribe el hidrógeno, ¿ve? ¿Cómo puedo formar un oxiácido? Primero voy a escribir al hidrógeno, luego al no metal y por último el oxígeno. Pero claro, ¿cómo formo yo un oxiácido? Un anhídrido más agua me produce un oxiácido. El anhídrido, recuerdan ustedes que el anhídrido se forma de un no metal con el oxígeno y ya aprendimos a formarlos. Entonces, un no metal más el oxígeno me forma un anhídrido. Si a este anhídrido le agrego agua, me va a producir un oxiácido. ¿Cómo lo voy a formar? Colocando primero el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. Y aquí tenemos un ejemplo. Tomamos al carbono. Si ustedes se fijan, pues no vamos a tomar elementos con una sola valencia, ¿verdad? Sino que de dos en adelante. El carbono, si usted toma su tabla, usted puede observar que el carbono trabaja con dos valencias. Con valencia 2 y con valencia, ¿alguien más me la quiere decir? Con valencia 2 y con qué otra valencia trabaja el carbono? Valencia 4. Con valencia 4. Muy bien, ¿verdad? Entonces, ¿recuerdan aquella regla que cuando son valencias pares, qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando tengo valencias pares o números pares? ¿Nadie recuerda? Antes de que las cancelen. Se cancelan. Exactamente, muy bien. Entonces, siempre, siempre intercambiando, siempre, ¿verdad? Intercambiar la valencia del carbono, que es 2, pasa como subíndice al oxígeno y la valencia del oxígeno, que es menos 2, pasa al carbono. Las intercambio o las cruzo. Entonces, aquí me va a quedar C2O2.
pero como 2 y 2 son números pares, le saco la mitad o las cancelo, como decimos, entonces me queda un carbono y me queda un oxígeno, ¿verdad? Le agrego más H2O. Profe, ¿de dónde viene el H2? Bueno, el hidrógeno, su valencia es +1, ya lo hemos hablado. La valencia del oxígeno es -2. Al intercambiar, 2 pasa como subíndice al hidrógeno y 1 pasa al oxígeno. Cruzados, intercambiados. Pero como aquí 2 es par, pero 1 es impar, entonces queda H2O. Por esa razón, la molécula de agua, ¿verdad? Es 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Por qué? Al momento de intercambiar sus valencias, ¿verdad? No es porque se nos antoje decir el agua es H2O, sí es H2O, porque al intercambiar su valencia con el oxígeno y el hidrógeno, me queda H2O. ¿Cómo formo al oxiácido? Bueno, me dice que primero escriba a quién. ¿A quién voy a escribir primero? Al hidrógeno. Al hidrógeno, muy bien. Después dice que coloque a quién. ¿A quién? Luego el no metal y por último el oxígeno. Muy bien. Luego el no metal y por último el oxígeno. Ya lo tenemos, hidrógeno, no metal, porque aquí va a variar, ¿verdad? Aquí puede ser otro elemento no metal. Entonces, el oxígeno, bueno, profe, pero ¿y estos subíndices? ¿Qué fue lo que hicimos aquí? ¿Qué pasó? Me pueden decir ustedes, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos, como no aprendimos a balancear, ¿verdad? No aprendimos a balancear, solo a intercambiar. En este caso, vamos a balancear la ecuación. Fíjese bien, ¿qué es balancear? Es que a ambos lados de la flecha de reacción, esta es la flecha, pero estos compuestos que están antes de la flecha se les llama reactantes y lo que está después de la flecha se llama producto. Entonces, en una ecuación están los reactantes y están los productos. Entonces, para balancear debe de haber la misma cantidad de hidrógenos a este lado. Vamos a decir al lado izquierdo y al lado derecho, ¿verdad? O al lado de los reactantes y al lado de los productos. Debe de haber la misma cantidad. Eso es balancear, equilibrar. Entonces, vean ustedes cuántos hidrógenos tengo yo aquí en los reactantes. ¿Cuántos hidrógenos hay? ¿Quién me quiere decir cuántos hidrógenos tenemos ahí? Jóvenes, ¿cuántos hidrógenos miran ustedes aquí? 2. 2. ¿Cuánto? Aquí, jóvenes, no había 2 ni había este otro 2. Aquí solo habíamos escrito HCO. Bueno, entonces ese 2 es porque aquí yo tengo 2 hidrógenos, entonces voy a colocar aquí 2 para que hayan 2 y 2 a ambos lados. Eso quiere decir equilibrar o balancear. Bien, vamos con quién? Con el no metal. ¿Quién es el no metal? El carbono, ¿verdad? Entonces, el carbono, ¿cuántos tenemos aquí? ¿Cuántos átomos tenemos? ¿Cuántos ven? Estas de arriba son las valencias, ¿verdad? Ya esas estaban canceladas. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos? Un carbono, jóvenes. 1, ¿verdad? Entonces, hay un carbono aquí. No quiere decir que porque aquí haya 2 hidrógenos, aquí van a haber 2 carbonos y 2 oxígenos, no. Por cada elemento vamos viendo. Y en un elemento pueden haber 3, 4 y en el otro puede solo haber 1. Eso no importa, ¿verdad? Entonces tengo un carbono. Vamos los oxígenos. Miren este signo más, es importante. ¿Cuántos oxígenos tengo aquí? ¿Cuántos miran? 1. 1. ¿Y aquí? En el agua, ¿cuántos miran? 1. Pero como aquí hay un signo más, ¿verdad? 1 más 1, ¿cuánto es? 2. 2.
Entonces a este lado yo tengo 2 oxígenos. Y a este, ¿cuántos tengo? Bueno, aquí solo había CO. ¿Cuántos habían aquí? Solo había 1, ¿verdad? Entonces, como aquí hay 2, voy a colocar que hayan 2. Por eso formo el H2CO2. ¿Entendimos? ¿Pregunta? Yo ¿Jóvenes? sí. Bien. Dice que donde los subíndices A, acá lo teníamos, A, B y C, son estos números que estamos formando nosotros, ¿verdad? La suma de los átomos de los elementos presentes en el anhídrido más el agua, o sea que por eso vamos a equilibrar que a este lado haya la misma cantidad como a este otro lado de cada elemento, ¿verdad? Eso se refiere. Luego viene la nomenclatura tradicional. Acá los oxiácidos y los hidrácidos tienen 2 nomenclaturas, en estado acuoso y en estado gaseoso, pero la verdad solamente la vamos a ver en la acuosa, que es la misma tradicional, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer para nombrarlos? Bueno, me dice que se nombra la palabra ácido. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy formando son ácidos, más el nombre del radical del elemento. O sea, aquí va a depender con qué elemento yo esté trabajando. Entonces ya me da la regla cuando un elemento trabaja con 2 valencias. ¿Recuerdan cuando vimos óxidos? Cuando vimos anhídridos, cuando vimos hidróxidos y ahora que estamos viendo los ácidos. Entonces, en cada función química que íbamos viendo, se le antepone la palabra, si era óxido, si era anhídrido, si era hidróxido y ahora que es ácido. ¿Recuerdan? ¿Han visto eso ustedes de que en cada función química le vamos anteponiendo una palabra de acuerdo a la función que estemos viendo, la función química, ¿verdad? Entonces, ustedes ven que las reglas son las mismas, no cambian. Lo que cambia es la función, en este caso ácido. Entonces se escribe la palabra ácido más la raíz del no metal con los sufijos. Sufijo quiere decir terminaciones, jóvenes. Se agrega al final de la raíz del no metal. Eso quiere decir la terminación. Y aquí tenemos una tablita donde tengo de acuerdo a la valencia. Si es con 2 valencias, porque acá arriba dijimos que íbamos a ver con 2 valencias. Tenemos la valencia menor y la valencia mayor. ¿Cuándo? Cuando ese elemento trabaja con 2 valencias. Y tomamos al carbono que trabaja con valencia 2 y con valencia 4, que ya me dijeron. Entonces la valencia menor es 2 y la valencia mayor es 4. Entonces yo le voy a anteponer la palabra ácido más el radical del elemento, ¿verdad? En este caso, para la pequeña, carbonoso, terminación oso. Y para la mayor, ico, ¿verdad? Entonces tenemos carbonoso y carbónico. Y aquí tenemos desarrollada la ecuación química. Vamos a ver al carbono. Cuando trabaja con valencia 2, es la menor. Ya explicamos ahí arriba que intercambiamos valencia. La valencia del carbono la paso como subíndice al oxígeno y la del oxígeno pasa al carbono. Pero como son valencias pares, las cancelo y por eso me queda 1 a 1. Un carbono, un oxígeno. Más, ¿qué le voy a agregar yo a esa ecuación? Le voy a agregar agua. ¿Para qué? Para que me produzca un oxiácido. Es así como cuando en la cocina nosotros vamos a hacer panqueques, entonces le estamos agregando. Ahora le agrego harina, le agrego leche para que me pueda formar un producto, que en el caso sería los pancakes. Pero en este caso, entonces, le agrego el anhídrido más agua y me va a producir un oxiácido. ¿Ven? Entonces, ya explicamos de dónde sale H2, que es porque intercambio la valencia del hidrógeno con la del oxígeno. 2 al hidrógeno y 1 al oxígeno. Colocamos primero al hidrógeno, después al carbono y por último al oxígeno.
Ya dijimos que vamos a equilibrar que a ambos lados de la flecha de reacción, entonces, haya la misma cantidad de cada uno de los elementos, no importando si en uno hay más y en otros menos, porque en este caso el carbono solo hay uno, ahí hay uno acá. Hidrógeno hay dos, acá hay dos. Entonces ya dijimos 2 hidrógenos a este lado, debe de haber 2 hidrógenos al otro lado. Un carbono en este lado, un carbono al otro lado. Oxígenos, tengo 1 más 1 que tengo acá son 2. Como está antes de la flecha, yo tengo 2. Vamos a ver cuántos deben de haber después de la flecha. Le coloco el 2 como subíndice, ¿verdad? Y ya tengo 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Un carbono, 2 oxígenos, 2 oxígenos, ¿verdad? No es este 2 que está aquí arriba del oxígeno porque esta es la valencia, porque esto ya lo habíamos cruzado y lo cancelamos y me quedan 1 a 1. Entonces, aplico la regla. Ácido, me dice, más la raíz del no metal con la terminación oso. Ácido carbonoso para la valencia menor. Con la valencia mayor, en este caso vamos a trabajar con 4. Colocamos la valencia arriba del carbono y menos 2 arriba del oxígeno. Estamos con la segunda ecuación. Entonces, colocamos 2 en el carbono y 4 en el oxígeno. Pero recordemos la regla que habíamos aprendido. Aquí me queda 2 y acá 4. Como son valencias pares, entonces las cancelo o le saco mitad. Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Por eso me queda CO2 más H2O. Intercambiamos la valencia del hidrógeno al oxígeno y la del oxígeno al hidrógeno. ¿Cómo formo el producto? Primero coloco al hidrógeno, después al no metal, que en este caso es el carbono, y por último el oxígeno. Vemos cuántos hidrógenos hay a este lado. Yo tengo 2, pues le coloco 2 a este otro lado. ¿Cuántos carbonos hay a este lado? Solo tengo 1, pues solo vamos a tener 1 acá. ¿Cuántos oxígenos tenemos en los reactantes? Pues aquí tengo 2 y aquí tengo 1. 2 más 1 es 3, para que después en el producto hayan 3. Y por eso se forma H2CO3. Y se llama ácido carbónico, ¿verdad? ¿Alguna duda o pregunta, jóvenes? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro, jóvenes? Sí, profe. Bueno, vamos ahora cuando un elemento trabaja con 3 valencias. Son las mismas reglas con 2 valencias, con 3 valencias y 4 valencias. Entonces, ya dijimos que se escribe la palabra ácido más la raíz del no metal con, aquí va el prefijo, ¿verdad? Prefijo quiere decir antes y sufijo después, ¿verdad? O sea, terminación acá. Entonces, con 3 valencias, miren, con 3 valencias. Tomamos a qué elemento, al fósforo, que trabaja, ustedes lo pueden observar en su tabla, que el fósforo trabaja con valencia 3, con valencia 4 y valencia 5. Entonces, como tenemos 3 valencias, a la valencia menor nos dice que le demos la terminación oso. A la valencia intermedia, ¿verdad? Que sería 4, le demos la terminación ico. Y a la valencia mayor, que en este caso es 5, ¿verdad? Entonces le voy a dar el prefijo per, terminación ico, dependiendo con el elemento que yo esté trabajando. En este caso, que es el fósforo, entonces nos queda fosforoso, fosfórico, perfosfórico, pero claro, siempre anteponiéndole la palabra ácido. Pero aquí solo le estamos explicando, ¿verdad? Con el prefijo y sufijos. Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el fósforo que trabaja con valencia 3, con valencia 4 y valencia 5. Vamos con la primera. El fósforo trabaja con valencia 3 y el oxígeno con menos 2. Ya aquí ya la tenemos intercambiada. 3 al oxígeno y 2 al fósforo.
Como 3 no tiene mitad, la dejamos tal como están, porque aquí solo 2 tiene mitad. Pero ya dijimos que si uno de los dos no tiene mitad, lo dejamos. Para cancelar, los dos deben de tener mitad. Entonces, nos queda P2 o 3. ¿Más qué le voy a agregar? Más agua, H2O. Ya explicamos de dónde viene el H2. Intercambio, 1 al oxígeno y menos 2 la valencia del oxígeno, ¿verdad? 1 porque era la valencia del hidrógeno. Aquí, jóvenes, aquí no seguimos el procedimiento que habíamos explicado cuando trabaja con 2 valencias, porque aquí se tomó la valencia, o sea, con que trabaja el grupo PO3 o el grupo PO4. Como ion poliatómico, estos se convierten en iones poliatómicos, entonces ellos trabajan con una sola valencia, todo este grupo, PO3, PO4, ellos trabajan con una sola valencia. Entonces, para que pudiera concordar con la tabla de los ácidos resultantes que tenemos más abajo, entonces decidimos trabajarla, que la valencia del PO3 es 3, por eso aquí aparece en el hidrógeno 3, porque ustedes van a decir, profe, pero no concuerda que aquí hay 3 y aquí solo hay 2. Ah, porque es que es de balancear toda la ecuación, ¿verdad? Pero como dije, no aprendimos a balancear, sino más adelante vamos a aprenderlo. Entonces ese 3 es el ion o la carga o la valencia, podemos decir, de este ion poliatómico. Poli porque está formado por 2 elementos, ¿verdad? Y tiene varios oxígenos. Entonces este 3 es de la carga del PO3, ¿verdad? A eso se refiere. Lo mismo acá también, cuando él trabaja con 4 queda PO2, pero también decidimos colocar la carga acá, ¿verdad? Y por esa sencilla razón, profe, pero aquí hay 4 oxígenos y acá solo hay 3. Ya dije, porque se balancea toda la ecuación completa. Pero en este caso solamente no estamos aprendiendo a balancear, ¿verdad? Y lo mismo en la otra, ¿verdad? Que trabaja con 5. Aquí, para que ustedes lo vieran, o sea, lo quisimos hacer de las 2 formas acá, estas 2, y la otra como lo veníamos haciendo, como explicamos, cuando trabaja con 2 valencias. Ustedes pueden observar que tenemos 2 hidrógenos. Miremos cuántos fósforos, 2 fósforos. Aquí tenemos 2 fósforos. 5, aquí tengo 5 oxígenos y acá otro son 6, entonces 6 oxígenos. O sea que se puede hacer de las 2 maneras, ¿verdad? Lo podemos hacer de las 2 maneras. Solo que cuando aparece H3 es porque se balanceó toda la ecuación. Y aquí no estamos balanceando toda la ecuación. No la estamos balanceando toda, ¿verdad? Entonces, le saco mitad. ¿Por qué? Porque 2 es par, 2 es par y 6 es par. Entonces aquí me queda HPO3. Lo quisimos hacer así porque en algunos libros aparece H3PO3. Ustedes van a decir, no, profe, es que usted dijo, se puede hacer de las 2 maneras, ¿verdad? Entonces, la menor valencia, ¿verdad? Va la terminación oso, en la intermedia ico, mayor, prefijo per, terminación ico. Y formo el ácido fosforoso, el ácido fosfórico y el ácido perfosfórico, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Hay preguntas? ¿Jóvenes o estoy yo sola? No, profe. Bueno, pero no me contestan. Y solo escucho 2 voces yo. No, 2 profe. voces. Sí, como de, creo, no sé, como casi hay más de 30, ¿verdad? Entonces, vamos cuando un elemento trabaja con 4 valencias, ¿verdad? Siempre se escribe la palabra ácido más la raíz del no metal con prefijo y sufijo, porque, claro, y aquí van a ir 2 prefijos y van los sufijos que son las terminaciones. Pre quiere decir antes de la raíz.
ya tenemos aquí un elemento que trabaja con 4 valencias en el caso del cloro. Usted ve que trabaja con +1, con +3, con +5 y +7. Y usted lo puede verificar en su tabla periódica. Bien, para la valencia menor me dice que le da el prefijo hipo y la terminación o sufijo oso, ¿verdad? Y aquí en medio va la raíz del no metal. En la intermedia menor o la que le sigue, podemos decir, solo va la terminación oso. En la intermedia mayor, que va aumentando el número, entonces es ico. Y en la mayor va el prefijo per y la terminación ico. Por eso aquí formamos hipocloroso. Ahí lo pueden ver en rojo, el prefijo y el sufijo en rojo. Lo mismo aquí, el sufijo en rojo, sufijo en rojo, y acá prefijo per y el sufijo ico en rojo. La raíz del metal es lo que va en negro, del no metal, perdón. Entonces se forma hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Vemos aquí el ejemplo, jóvenes. Tenemos el cloro. Este es un anhídrido, el cloro con el oxígeno. Acuérdense cómo forma un anhídrido, un no metal con el oxígeno. Si a ese anhídrido le agrego agua, me va a producir un oxiácido. Entonces, venimos y colocamos la valencia. La valencia en este caso, el cloro está trabajando con +1 y el oxígeno con -1. Al intercambiar, el 2 pasa al cloro, por eso tengo Cl2. Y la valencia del cloro pasa al oxígeno. Como aquí 1 es impar, entonces no le saco mitad, sino que lo dejo tal como está, ¿verdad? Me queda Cl2O más H2O. Ya dijimos de dónde viene el 2 por el intercambio de valencias. Y formo el producto después de la flecha de reacción. ¿Alguien me quiere decir qué coloco primero? ¿Alguien me quiere decir? Un poco rapidito, jóvenes, porque el tiempo. hidrógeno. El hidrógeno, muy bien. ¿Y luego? ¿Luego qué coloco? El no metal. El no metal, que en este caso estoy trabajando ¿con quién? ¿Con quién trabajo? ¿Con quién estamos trabajando? El cloro. Y por último, el oxígeno. Entonces, ya dijimos, vamos a equilibrar este compuesto para que tenga sus subíndices. Empezamos primero con el hidrógeno, porque aquí yo solo tenía HClO. Bueno, para tener el H2Cl2O2, yo debo de equilibrar aquí. ¿Cuántos hidrógenos antes? Miren, antes de la flecha de reacción, que son los reactantes estos. Aquí tengo 2 hidrógenos, entonces acá solo tenía 1, entonces le coloco 2. A este lado tengo 2 cloros, entonces le voy a colocar 2 cloros también, para que hayan 2 cloros. ¿Cuántos oxígenos tengo a este lado? Yo aquí tengo 1, pero aquí me dice más. O sea que esta parte, ¿verdad? Son los reactantes y yo los debo de sumar. Un oxígeno más otro oxígeno, porque aquí hay 1 abajo, entonces hay 2. Entonces coloco 2. Pero ven ustedes que aquí hay números pares, 2, 2 y 2. Entonces por eso lo colocamos más adelante y colocamos ya cancelado, como decimos, o sacándole mitad, HClO. Ese es el ácido hipocloroso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dice que le anteponga el prefijo hipo y la terminación oso, ¿verdad? Ácido hipocloroso. Vamos con la siguiente. ¿Hay alguna pregunta sobre eso, jóvenes? No, profe. No, profe. Bien, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos con la siguiente y con la valencia 3. Entonces, 3 es la valencia del cloro y -2 la del oxígeno. -2 pasa como subíndice al cloro y 3 pasa al oxígeno. O sea que lo que hicimos fue intercambiar esas valencias, ¿verdad?
Pero aquí yo no voy a cancelar porque 3 es un número impar, aunque 2 tenga mitad, pero no puedo hacerlo. Ya en matemáticas ustedes lo saben que, ¿verdad? No pueden cancelar cuando uno es par y el otro es impar. Más H2O. Ya sabemos, la valencia del oxígeno pasa al hidrógeno y 1, que es la valencia del hidrógeno, pasa al oxígeno como subíndice o como átomo, le llamamos también, ¿verdad? Estos subíndices. Luego formo al oxiácido. En este caso colocamos primero al hidrógeno, me dice la regla, después al no metal y por último al oxígeno. ¿Cómo vamos a equilibrarlos? Bien, yo tengo 2 hidrógenos a este lado y 2 al otro lado debe de haber. Por lo tanto, le coloco 2. Vamos con el no metal. Yo tengo 2 cloros. Tengo 2 cloros, que es el no metal. Y a este lado debo colocar 2 cloros. Miremos el oxígeno. Yo tengo 3 más, me dice, aquí hay otro oxígeno. Entonces, 3 más 1, 4 oxígenos. Entonces, yo tengo H2, Cl2 o 4. Como ustedes ven que son números pares, yo le puedo sacar la mitad. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Por lo tanto, el producto me queda HClO2. ¿Ve? Y le nombro ácido, me dice que le anteponga la palabra ácido, más la raíz del no metal, ácido clor, es la raíz, y la terminación, me dice la regla, oso, ácido cloroso, ¿verdad? Vamos la siguiente, voy con valencia 5. La valencia del cloro es 5, la cruzo al oxígeno y la del oxígeno es menos 2, la cruzo al cloro. Por eso me queda Cl2 o 5, intercambiadas. Lo mismo la del agua, 1 para el oxígeno, 2 al hidrógeno. Formo el producto. Primero el hidrógeno, luego el no metal y por último el oxígeno. Vamos a equilibrar que a este lado, en los productos, y que al otro lado, que son los reactantes, tiene que haber la misma cantidad de oxígenos, perdón, de átomos. Entonces tenemos 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. Tenemos 2 cloros a este lado, deben de haber 2 cloros, por eso lo colocamos como subíndice. Vamos con los oxígenos. 5, y aquí tengo otro porque aquí me dice más que lo sume. 5 más 1, 6. Por eso me queda H2, Cl2 o 6. Pero, como son subíndices, podemos decir pares, lo voy a cancelar. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 6, 3. Por eso me queda HClO3. Y allí formo el ácido clórico, que le anteponga la palabra ácido, más la raíz del no metal con la terminación ico, me dice, ácido clórico. ¿Ve? Vamos a la última valencia que trabaja con 7 el cloro. 7 pasa al oxígeno y menos 2 al cloro, más H2O. Ya sabemos, 1 al oxígeno y 2 al hidrógeno, sus valencias intercambiadas. ¿Cómo formo al oxiácido? Colocando primero al hidrógeno, después al no metal, que en este caso es el cloro, y por último al oxígeno. Bien, miremos, equilibremos cuántos hidrógenos tenemos a este lado en los reactantes. Tengo 2, pues debo de colocar 2 en el producto, H2. Miremos cuántos cloros. Tengo 2. ¿Cuántos deben de haber aquí? 2. ¿Cuántos oxígenos tenemos a este lado? 7. Más 1, 8. Entonces voy a tener 8 oxígenos a este lado. Por lo tanto, al lado de los productos debe de haber 8 también. Como también observamos, hay valencias, vamos a decir subíndices. Subíndices pares. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1 y mitad de 8, 4. Y formo HClO4. Y allí tengo el ácido
perclórico, aplicando la regla, ¿verdad? Siempre le voy a anteponer la palabra ácido con el prefijo per más la raíz del no metal y el sufijo ico, ácido perclórico. ¿Preguntas, jóvenes? No, hay profe. No, profe. No, Eh, profe. Los demás, ¿qué dicen los demás? Porque yo esas vocecitas ya No, las... profe. No, profe. Bien, entonces acá me dice nota. No Oh, olvidar, profe. no olvidar al tener valencias pares. Se cancelan. Aquí les recuerdo, ¿verdad? Y aquí en esta tabla, aquí tenemos una tabla de fórmulas resultantes de los oxiácidos. O sea, por ejemplo, así como formamos la del fósforo, la del cloro, también podemos formar y formamos la del carbono. También podemos formar la del azufre, podemos formar la del nitrógeno, podemos formar la del yodo, la del bromo. Ustedes me dirán, profe, pero ¿qué pasa aquí con el cromo? Si es un no, si es un metal, ¿verdad? Entonces, toda regla tiene su excepción, ¿verdad? Y aquí formamos el ácido crómico y el ácido dicrómico. Ustedes hasta se pueden practicar en su cuaderno haciendo este tipo de ácidos, ¿verdad? Haciendo esta ecuación y al hacer la ecuación usted tiene el producto. Este es el producto final. Todos estos son producto final de las ecuaciones, ¿verdad? Aquí se los dejamos para que usted pueda practicar, ¿verdad? Porque cuando uno practica, pues aprende más. Allí terminamos lo que son los oxiácidos. Acuérdense que los oxiácidos, ¿por qué se van a diferenciar de los hidrácidos? ¿Nos dijo? Díganme. ¿Cuál es la diferencia entre un oxiácido y un hidrácido? ¿Cuál es Que la los diferencia? oxiácidos llevan oxígeno. Ok, muy bien, ¿verdad? Los oxiácidos llevan oxígeno en su molécula, podemos decir, o en su compuesto. Entonces vamos a ver los ácidos hidrácidos. Es el otro tipo de ácidos. Acuérdense que hay dos tipos de ácidos. Hay más, yo ya había dicho al principio que hay más, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a ver los más importantes, los oxiácidos y los hidrácidos, ¿verdad? Entonces los hidrácidos se forman, esta es la definición de los hidrácidos, se forman de la combinación de un hidrógeno más un no metal. Miren, aquí cambia, ellos no llevan oxígeno. Por eso dice de un hidrógeno más un no metal. Especialmente con elementos del grupo 6. Como tienen tabla a mano, ustedes pueden observar cuáles son los elementos del grupo 6. Y trabajan con -2. Quiere decir que al realizar ecuaciones de los hidrácidos, vamos a trabajar con los elementos del grupo 6 y con los elementos del grupo 7. ¿Verdad? Y que vamos a trabajar con la menor valencia. En el caso del grupo 6, podemos observar el azufre. El azufre trabaja con valencia 2, 4 y 6, pero eso me está diciendo que trabaje con la valencia más pequeña o la menor, ¿verdad? Lo mismo en el grupo 7, que trabaje con la menor. Por eso dice con valencia -1. Pero creo que no sé quién me puede dar las valencias del bromo. ¿Quién me puede dar las valencias del bromo? ¿Alguien que me las dé, por favor? Más uno y 5. Más 1 y 5, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, acá tenemos un errorcito, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver. Entonces, se diferencian, volvemos a repetir, que se diferencian de los oxiácidos porque ellos no poseen oxígeno en su molécula. Ellos no van a trabajar con el oxígeno. Tenemos cómo voy a formar un ácido hidrácido. Primero, fíjese bien, primero voy a colocar el hidrógeno y luego el no metal. Esto es para formar el producto del hidrácido. Primero coloco al hidrógeno y por último al no metal.
Miren, ustedes pueden observar las ecuaciones que aquí no llevamos o no tenemos los oxígenos, ¿verdad? ¿Y cómo voy a darle el nombre? Aquí yo les decía anteriormente que tienen dos nombres, en estado acuoso, que es la misma tradicional, y en estado gaseoso, ¿verdad? Entonces, la vamos a ver en estado acuoso. ¿Qué colocamos para formar la ecuación? Primero el hidrógeno, ya lo tenemos aquí, su valencia es +1, más el no metal. Entonces, vamos a tomar al cloro. El cloro, ¿verdad? Trabaja, ya dijimos que de las 4 valencias va a trabajar con la más pequeña o la menor, -1. ¿Cómo formo al hidrácido? Primero coloco al hidrógeno y después al no metal, ¿verdad? Entonces me forma aquí el HCl. Como la valencia del hidrógeno es +1 y la del cloro es -1, al intercambiarlas quedan 1 a 1, ¿verdad? ¿Cómo le voy a dar el nombre? Bueno, ¿qué me dice? Se escribe la palabra ácido, ya la tenemos aquí, más la raíz del no metal. Estoy trabajando con el cloro, ¿verdad? Y con la terminación hídrico. Entonces, ácido clorhídrico, ¿eh? La raíz clor y la terminación hídrico. Ácido clorhídrico. Este tipo de ácido nosotros lo tenemos en nuestro estómago, ¿verdad? Que ya dijimos, nos ayuda en nuestra digestión. Luego tenemos el azufre. Vamos a hacer con este del grupo 7, el cloro, y el azufre del grupo 6. Hidrógeno, su valencia +1, más el azufre. La valencia del azufre, ¿por qué no la trabajamos con 4? ¿Alguien me quiere decir por qué no trabajo con valencia 4 al azufre? ¿Jóvenes? ¿Por qué no trabajo al azufre con la valencia 4? Vamos, si estamos en clase, vamos, contestemos. Porque es mayor que 2. Porque me dice que trabaje con la valencia más pequeña o con la menor, ¿verdad? Exactamente. De las 3 valencias que tiene el azufre, voy a trabajar con la más pequeña. Lo mismo al cloro. Él tiene 4 valencias, pero debo de trabajar con la más chiquita. Solo cuando forme hidrácidos. Ya con las demás, ya no, ¿verdad? Entonces colocamos primero al hidrógeno y luego al azufre. La valencia del hidrógeno es 1 y la del azufre es 2. H2S. Y formo, ¿qué me dice? Primero, que le agregue la palabra ácido. Después la raíz del no metal, que en este caso es el azufre. Pero acuérdense que de los prefijos, ¿verdad? De origen latín y todo eso, no vamos a decir azufroso para nombrar al azufre, sino que viene de sulfur. Entonces, por eso la raíz es sul, ¿verdad? Con la terminación hídrico. Desde que vimos los anhídridos, aclaramos eso con respecto a algunos elementos, ¿verdad? El nombre de origen latín, ¿verdad? Luego, ácido sulfídrico. No vamos a decir ácido azufrídico, no, ácido sulfídrico, ¿verdad? Y luego tenemos aquí la última, el hidrógeno más el bromo, ¿verdad? Coloco al hidrógeno y después al bromo. Alguien me decía allí, léanme de nuevo las valencias del bromo. Un poco rápido. 1 y 5. Las del bromo. ¿Cuántas tiene el bromo? Sí. Tiene 2. 2. 1 y 5. Sí. Bien. Entonces allí se nos fue un dedazo. Allí entonces solo nos debe de quedar HBr, ¿verdad? Porque si la valencia del hidrógeno es 1 y la del bromo es 1, al intercambiar me quedarían 1 a 1. Quedaría HBr, ¿verdad? Allí estamos aclarando la valencia del hidrógeno 1, la del bromo -1, al intercambiar quedarían 1 a 1. Y voy a formar el ácido bromídrico, ¿verdad?
Entonces, allí tenemos cómo formar a los hidrácidos y cómo nombrarlos. Así que, ¿tenemos preguntas, jóvenes? No, profe. Bien. ¿Alguien quiere alguna pregunta o algo? Les voy a recordar siempre, estemos al día con nuestras tareas, jóvenes. Si tienen algún percance, comuníquenlo, que nosotros comprendemos. No se dejen acumular las tareas, porque después eso ocasiona problemas. Después se les hace, ¿verdad? Mucho contenido, mucho trabajo, y entonces a veces no lo hacen bien. Así que los invito, jóvenes, a que puedan ustedes realizar sus tareas, ¿verdad? Y como les dije anteriormente, cualquier cosa, entonces ustedes comuníquenla, siempre estén en comunicación con todos los docentes. Así que si no hay preguntas, tengan buenos días, jóvenes, y trabajemos. Muchas gracias, profe. Bueno, que les vaya Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Feliz día, profe. profe. Gracias. Feliz día. Igual. Gracias, profe.